terminamos de ver con ustedes precisamente el concepto de expropiación, qué legislación es aplicable, ya la habíamos comentado, el procedimiento que ya revisamos en la ley de expropiación, las características más importantes que tiene esta figura, como es que es un fenómeno coactivo, que finalmente el Estado tiene que hacerlo para privar al particular de esa propiedad, siempre y cuando se presente su utilidad pública y obviamente haya una indemnización. Hemos hablado que en el procedimiento expropiatorio, pues además de esa causa de utilidad pública y además de la indemnización, también existe la posibilidad de interponer la reversión por parte del titular de ese bien expropiado, siempre y cuando obviamente hayan transcurrido 5 años y el plazo para poderle ejercer es que una vez que se cumplan esos 5 años para que el titular se cerciore que el bien no fue destinado a una causa de utilidad pública, pues se tienen hasta 2 años para ejercer esta reversión. Por otro lado, hemos hablado que normalmente los casos más comunes de expropiación en México son sobre bienes inmuebles, sobre todo para obras públicas. Sin embargo, es importante rescatar aquí que la expropiación no solo se da sobre bienes inmuebles, sino que también hemos visto ya al revisar las fracciones del artículo 1 de la ley de expropiación que también puede versar sobre bienes muebles. El día de ayer vimos, obviamente, el decomiso. Habíamos señalado que a diferencia de la expropiación, el decomiso es una sanción que impone el Estado al particular de pleno derecho, en donde no hay indemnización, se afecta la propiedad de bienes o muebles o inmuebles, pero sobre todo aquí, porque es una sanción, porque estos bienes muebles o inmuebles son obviamente ya sea el instrumento o bien el producto que se haya obtenido por un hecho o por un acto, ¿verdad?, de carácter ilícito. Por parte, obviamente, esta sanción la establece el Estado. Habíamos hablado ayer de varias leyes que aplican en relación al decomiso y yo dejé como ahí como tarea precisamente el que ustedes me pudieran investigar precisamente a qué se refieren estas fracciones y estos artículos que regulan el caso particular del decomiso. Vámonos rápidamente a hablar de esta legislación. Esta legislación aplicable en el decomiso, perdón, adelante Luis Daniel. Sí, perdón que la interrumpa. Sí. Lo que pasa es que ayer no vimos eso, maestra, perdón. ¿No? Nos quedamos hasta la expropiación y ayer resolvimos dudas que tuvimos varios compañeros y ya no vimos nada de decomiso. Ok. Ay, discúlpenme, yo soy muy acelerada, Luis Daniel, yo ya quiero correr todavía, empezar caminando. Qué bueno que me lo aclara. Como todo el mundo se queda calladito, jóvenes, les voy a pedir así que como Luis Daniel, todo el mundo me pregunte. Voy a presentar pantalla entonces para que a partir de ahí, obviamente, podamos ir revisando este cuadro. ¿Sí? Ustedes me indican el momento que tengan ya el cuadro. Ya se ve. Ok, lo voy a precisamente ampliar para que ustedes me hagan favor de participar leyéndolo. Vamos entonces a empezar por expropiación. Hemos hablado, obviamente ya dije que son 5 los procedimientos unilaterales en México que hablan sobre esa afectación del Estado sobre la propiedad privada. Es la expropiación, es el decomiso, la requisa, son los esquilmos y es la nacionalización. Vamos entonces a empezar con la expropiación. ¿Quién me puede, de favor, hacer la lectura de la expropiación? Vamos primero con la expropiación concepto. Adelante, ¿cuál es su nombre, por favor? Valeria González. Compañera Valeria, adelante si es tan gentil. Expropiación, concepto. De latín ex y propio. Expropiar consiste en desposeer legalmente de una cosa a su propietario, por motivos de utilidad pública, otorgándole una indemnización justa. Perfecto, hasta ahí. Entonces estamos hablando que la palabra expropiar viene del latín ex, fuera, y propio, propiedad, fuera la propiedad. Es importante entonces entender que la expropiación yo la definiría como un procedimiento unilateral que permite a quien, al Estado, desposeer, de acuerdo con la ley, de una cosa, bien mueble o inmueble, a su legítimo propietario
cuando se presente o se integre la causa de utilidad pública, pero debe, a cambio, otorgarle una indemnización. Así definiría yo a la expropiación. Ahora sí, Valeria, legislación aplicable, por favor. Legislación aplicable. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27, párrafo segundo. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ley de expropiación. Expropiación. Efectivamente, discúlpeme, Valeria, efectivamente nosotros ya revisamos ese procedimiento y sabemos que la ley de expropiación no es una ley que nada más surge de la nada, sino que es una ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 27 de nuestra Constitución Política. Ahora nos vamos, Valeria, a las características de esta figura expropiación. Por favor. Características. Existe una serie de rasgos que definen a la expropiación dentro del ámbito económico. Se trata de un fenómeno coactivo, en otras palabras, el individuo expropiado no ofrece voluntariamente su propiedad, sino que es el Estado quien la reclama unilateralmente. El individuo o colectivo que sufre la expropiación del bien puede recibir una determinada contraprestación. Esta suele ser en forma de indemnización. Por este motivo, la expropiación supone la compensación en cierto modo para la persona que la sufre, al contrario de lo que sucede en los casos de embargos públicos, por ejemplo. Una expropiación puede realizarse siguiendo motivos económicos, políticos o de interés social. Profesora, ¿podría subir un poquito más el Sí, curso, claro. Uh-huh. Muchas gracias. Debe estar recogida en el marco legal, debe estar recogida en el marco legal del país, de modo que pueda evitarse los posibles abusos de poder por parte de los gobernantes. Esto último sucede en caso de expropiaciones políticas por motivo ideológico comunes en un estados dictatoriales. Sí, bien, yo creo que aquí es importante que, como lo remarcan los doctrinarios en nuestros textos, se habla de que una característica importante de la expropiación en México no es obviamente ni ideológico ni político, sino de carácter de interés social. Hemos hablado ya reiteradamente que si la causa de utilidad pública no se da dentro de las causales o supuestos que marca el artículo primero de la ley de expropiación, pues automáticamente una cuestión ideológica o política no podría darse como lo marca en los estados dictatoriales. Estamos en un estado, en el deber ser democrático, y de acuerdo con esto debe estar regulado la causa de utilidad pública o enmarcada en cualquiera de las fracciones que ya hemos revisado del artículo primero de la ley de expropiación. De este modo, decimos que la expropiación es una forma coactiva. El Estado coacciona precisamente al particular a que éste, obviamente, le entregue la propiedad de ese inmueble, y que para que lo entregue, pues obviamente debe seguirse el procedimiento que ya hemos visto, donde hay dos etapas: la etapa de la declaración, en este caso de utilidad pública, y la segunda, la etapa de la declaratoria de expropiación. Es importante entonces entender que aquí hablamos de una situación de forma coactiva unilateral, en donde el Estado se ve obligado por el daño causado a dar una contraprestación, que es la indemnización. Por otro lado, hemos hablado ya reiteradamente que la expropiación no es, bueno, aquí el texto nos dice que la expropiación no lo debemos confundir con un embargo público, porque el embargo, pues, es una sanción que se impone fundamentalmente por la autoridad fiscal a un contribuyente cuando éste no ha cubierto cierto tributo al Estado. Es importante entonces entender que aun cuando en otros países haya expropiación por motivos económicos, como pudiera ser aquí, pero cuando se habla de motivos económicos, voy a expropiar más bien medios de producción, y cuando se afectan medios de producción ya no estaríamos hablando de expropiación, estaríamos hablando de la nacionalización, ¿verdad? Entonces, aquí no hablamos en la expropiación más que en México se da por una causa de interés social, que es que nuestra Constitución habla de utilidad pública. Por lo tanto, descartamos que en México pueda darse la expropiación por motivos políticos, porque no estamos en un país en el deber ser dictatorial, sino democrático. Ok, estas son características de la expropiación. Hemos hablado
que en México esta expropiación pues tiene que haber una causa de utilidad pública. Esta causa de utilidad pública debe darse a través de una declaratoria que emite la Secretaría de Estado, que sea competente de acuerdo con el uso que se le vaya a dar a ese bien que va a ser afectado, y después viene una declaratoria de expropiación que se emite a través de una norma jurídica llamado decreto, y ahí es el Ejecutivo el único competente para emitir dicho decreto. Y por último, pues también de la indemnización, que debe ser una situación compensatoria por el daño que tú causaste, Estado, al titular del bien expropiado. Y la posibilidad, básicamente, de que pueda darse la reversión, es decir, el derecho que tiene el titular de poder recuperar el bien que le fue expropiado, siempre y cuando, una vez que hayan transcurrido los 5 años, donde yo me cercioro como titular de ese bien afectado, que no lo destinaste a la causa de utilidad pública. Y entonces, una vez cumplidos los 5 años, a partir de ahí, al día siguiente, empiezan a correr mi plazo de 2 años para que yo pueda interponer la reversión. Entonces, estamos hablando, todas estas etapas las vimos en la ley de expropiación. Por lo tanto, los ejemplos más comunes, ¿verdad?, que tenemos nosotros de expropiación, ¿cuáles serían? Entonces, pues vamos a ver precisamente qué nos dice este texto. ¿Quién quiere continuar leyendo para que no sea nada más Valeria la única que me apoye? ¿Quién más puede participar, por favor? ¿Escucho? Yo, compañero. ¿Quién? ¿Yo, profesora? Fernando nos dice, comúnmente lo más susceptible de ser expropiado en la realidad económica actual son los bienes inmuebles, así como extensiones de terreno dentro de operaciones de obra pública. Esto sucede debido a la necesidad por parte de la administración de obtener la propiedad de los mismos dentro de planteles públicos de construcción de carreteras. Planes públicos, no planteles, planes públicos. Planes públicos de construcción de carreteras. Otro ejemplo es el desarrollo de planes hidrológicos mediante los cuales se organiza el abastecimiento y control del agua en su territorio, en ocasiones derribando el cauce de los ríos por extensiones de terreno anteriormente de propiedad privada. Expropiación es la acción y efecto de expropiar. Un ejemplo de expropiación tiene lugar cuando el Estado decide construir una autopista y debe demoler viviendas para su traslado. En ese caso necesita adquirir dichas casas sin que sus propietarios puedan negarse. De hacerlo, impedirían la construcción del camino. Ok, entonces es importante, de acuerdo con lo que nos dice aquí nuestros autores, más común en México es que se expropien bienes inmuebles. Esto implica para construcción de todo tipo de obra terrestre, ¿verdad?, aérea, marítima o incluso precisamente acuática. En ese sentido, estamos viendo que normalmente se da el ejemplo más común sería afectar bienes inmuebles. Sin embargo, yo he comentado que no debemos descartar la posibilidad, porque así lo marca el artículo primero en alguna de sus fracciones de la ley de expropiación, que sí se puede afectar bienes muebles, cuando esto obviamente tenga como finalidad poder abastecer a centros poblacionales en casos de catástrofe, en casos obviamente de inundaciones que perturben su vida cotidiana, ¿verdad? Es importante esto. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Algunas imágenes en las cuales una manita por aquí está, ¿verdad?, recogiendo el terreno que le está quitando a su propietario para obviamente construir obras públicas. Es como quitar una rebanada del pastel porque la propiedad me la voy a llegar yo, Estado. Bien, si no hay dudas en relación a la expropiación, nos vamos ahora con la figura del decomiso. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte de decomiso? Adelante, por favor. Su nombre, jovencita, es? Daniela Gómez. Daniela Gómez. Adelante, Daniela. Sí, concepto. Es la sanción que conforme a derecho impone el Estado a un particular, consistente en privado ipso iure, de pleno derecho,
y indemnización de la propiedad de los bienes que éste utilizó como instrumento o que obtuvo como resultado de haber cometido un hecho ilícito y la adquisición por el mismo Estado de la propiedad de los bienes para destinarlos ya sea a su servicio ya a otro fin que considere conveniente. Yo creo que aquí es importante y ya empezamos a ver que el decomiso tiene características de alguna manera muy diferentes, ¿verdad?, a la expropiación. Primero dijimos que la expropiación es quitar la propiedad privada, pero porque se presenta una casualidad pública. Y el decomiso es un procedimiento unilateral sancionatorio que va a imponer el Estado al particular, ¿verdad?, de pleno derecho, en donde no va a haber una indemnización, pero ¿por qué puede quitarle, por qué puede sancionar al Estado, al particular de derecho, la propiedad de bienes, tanto muebles como inmuebles? Porque esos bienes han sido instrumento que utilizó el delincuente, ¿verdad?, o que obtuvo como el resultado del hecho ilícito. Entonces aquí estamos viendo que es una principal característica que diferencia al decomiso de la expropiación. El decomiso es una sanción que impone el Estado, le quita la propiedad al particular, sí, efectivamente, igual que en la expropiación, pero ¿por qué se lo va a quitar? Porque esos bienes, muebles o inmuebles, los utilizó el delincuente como un instrumento o fue el producto del hecho cometido ilícitamente. Entonces, aquí empezamos a ver en qué puedo yo hacer que exista esa similitud entre la expropiación y el decomiso, en que ambos son procedimientos unilaterales por cuales el Estado afecta la propiedad privada. Número 2, en ambos se afectan bienes, ¿verdad?, muebles e inmuebles. En ese aspecto, ahí están coincidiendo. En donde hay diferencias en que el decomiso es un procedimiento sancionatorio. En la expropiación no es una sanción, porque hay una causa de utilidad pública por la cual yo, Estado, te voy a quitar la propiedad. Aquí hay una sanción. ¿Por qué? Porque yo, Estado, ¿verdad?, te la voy a imponer a ti, persona particular. ¿Por qué? Porque has precisamente cometido un hecho ilícito. Entonces aquí estamos encontrando unas principales diferencias entre la expropiación y el decomiso. Lógicamente que como es una sanción que impone el Estado a la persona que ha cometido el hecho ilícito, pues no hay indemnización. En la expropiación sí, en el decomiso no. Entonces aquí estamos mencionando las principales diferencias entre el decomiso y la expropiación. Ahora bien, ¿qué legislación es aplicable en el decomiso? Así como nosotros vimos que en la expropiación hay un artículo constitucional y de ese artículo constitucional deriva una ley reglamentaria que es la ley de expropiación, vamos a ver ahora también, ¿verdad?, dónde deriva el decomiso, cuáles son las legislaciones aplicables en el caso particular de esta figura administrativa. Empezamos por la ley aduanera, ¿sí? Y yo voy a presentar otro documento para ver qué nos dice la legislación aplicable para el decomiso en México. Ley aduanera. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Yo, profesora. ¿Quién? ¿Tu nombre? Fernanda Morales. Adelante, compañera Fernanda. Ley aduanera, artículo 183A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal sin prejuicio de las demás sanciones aplicables en los siguientes casos. Fracción primera. Cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depósito dentro del plazo establecido en el artículo 144 de esta ley. Ok, ahí estamos diciendo, yo sé que el artículo que transcribo aquí es muy amplio, de alguna manera este documento se lo voy a hacer llegar posteriormente como un apoyo a la información que voy a decir. Estamos mencionando la legislación aplicable para el caso de decomiso. ¿Cuándo puedo yo, Estado, decomisar? Y la ley aduanera marca que se puede decomisar todas aquellas mercancías, ¿verdad?, que puede allegarse el fisco federal
En este caso es importante mencionar que todo lo que corresponde a aduanas son autoridades administrativas que pertenecen directamente o dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí estamos hablando precisamente de las autoridades que intervienen en el caso de la ley aduanera. Cuando esa mercancía entra o sale del territorio nacional, aparte de tener el permiso, debe pagarse el arancel correspondiente. El arancel es un impuesto establecido, obviamente, por leyes fiscales en México o por tratados internacionales que México haya celebrado con otros países para que esas mercancías que entren o salgan del territorio nacional tengan que ser gravadas por ese arancel que es un impuesto. Si este no se paga, automáticamente la mercancía debe ser asegurada por la aduana porque no se hizo el pago. Y en muchas ocasiones, desgraciadamente, en nuestro país encontramos en forma particular que no sabemos por qué causas pasan los filtros de las aduanas, y las aduanas las encontramos terrestres, las encontramos en los aeropuertos, en los puertos, es decir, son varios las aduanas que están constituidas, obviamente, en todos estos medios de comunicación por los cuales puede llegar al territorio mexicano o pueden salir del territorio mexicano. Por eso es muy importante que la persona que se dedique a poder comerciar con estas mercancías pueda hacer sacarlas del país o ingresarlas, debe estar obviamente con los permisos y con el pago de los impuestos. Si no fuera así, las aduanas precisamente deben retener estas mercancías. Si esta mercancía, el titular o el que se dice ser dueño de ella no comprueba, no presenta las evidencias probatorias necesarias, entonces, ¿qué va a pasar? La autoridad administrativa tendrá, obviamente, que decomisar, asegurar este bien automáticamente. Así estamos viendo todo lo que se refiere a la cuestión de aduanas. Y esto nos remite el artículo que estamos mencionando, que es el artículo 183A, nos remite al capítulo único de la ley aduanera, que se refiere a las infracciones y sanciones, que dice el artículo 176, que comete infracciones relacionadas con importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los casos, que omita el pago total o parcial del impuesto por comercio exterior. Este sería un ejemplo patente donde la ley le está dando facultades a la aduana que pertenece a Hacienda a que pueda detener, asegurar, decomisar estos bienes cuando la persona que se dice ser propietaria de esa mercancía no ha hecho el pago de ese impuesto por comercio exterior, y automáticamente la autoridad administrativa aduanera estará o facultada para retener esa mercancía. Ahí estamos hablando de ejemplos en los cuales se habla de el decomiso como figura jurídica de carácter administrativa. Luego nos vamos con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En mi cuadro puse artículo 22, ayer acabo de aclararlo y corrijo, es artículo 29 de esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Quién me quiere hacer favor de leerlo? Por favor. Adelante. Yo, ¿Quién es yo, profesora? Gaona Mancera. Ok, por favor, Gaona Mancera, adelante. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 29, capítulo 5 del aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso. Artículo 29. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquellos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento. Entonces, aquí estamos viendo que automáticamente, bueno, pues hemos hablado ya de una manera reiterada
que, bueno, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sí está hablando en este capítulo 5 que la autoridad, en este caso administrativa, ¿verdad? Que la Fiscalía General de la República tendrá la facultad de asegurar aquellos bienes que pueden ser susceptibles de ser decomisados porque provienen precisamente, son el instrumento o son el resultado de ese acto ilícito. Y entonces ahí estamos mencionando, está el fundamento, aquí en el artículo 29, capítulo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Vámonos con la tercera legislación que habla también de decomiso. ¿Quién lo lee, por favor, compañeros? ¿Quién es yo, profesora? Camacho Barrera. Adelante, por favor, Camacho. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Artículo 14. Artículo 14. Extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se porte debe hacerse del conocimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, en los términos y por los conductos que establezca el reglamento de esta ley. Esto implica que cuando se llega a asegurar o decomisar estas armas a la delincuencia organizada o al delincuente, antes de que la fiscalía tenga que destruirlo o tenga que pasarlo a piedad de la defensa, ¿verdad? Es necesario contar con ese consentimiento, es decir, con la aprobación de esta secretaría. Es importante esto porque ustedes recuerden que el permiso para portar un arma de fuego con ciertas características dentro del territorio nacional, pues el permiso debe hacerse, el trámite debe hacerse ante la Secretaría de la Defensa. Esto es muy importante porque a veces se nos olvida. ¿Por qué intervienen todas estas dependencias? Bueno, por un lado, la Fiscalía es la que aseguró de alguna forma precisamente el arma, pero para poder destruirla, para poder asegurarla o para poder decomisar, es necesario que la Fiscalía, la Secretaría, en este caso General de la República, tenga obviamente que contar con el permiso de la defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora nos vamos con la Ley Federal de Extinción de Dominio. ¿Quién me puede hacer favor de leer? Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? Hernández García. ¿Méndez García? Hernández García. Ah, fuerte, jovencito. Hernández García. Gracias. Artículo 9. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. Ok, entonces es importante. Más adelante les voy a mandar también un artículo para poder ver por qué se habla de extinción de dominio y por qué se habla de decomiso. Es importante lo siguiente. El decomiso al inicio es un aseguramiento, ¿sí?, de esos bienes, porque todavía esa persona que es presunto responsable tiene que seguirse un juicio en materia penal ante el Poder Judicial. Y una vez que se haya concluido todo ese procedimiento penal, si se le declara culpable, también es importante que en ese procedimiento penal se haya demostrado qué bienes que utilizó él o el culpable son propiedad de él, ¿verdad? Y cuáles no, para precisamente después darse la extinción de dominio. Entonces, el decomiso tiene varias etapas, ¿verdad? Primero, un aseguramiento. Después, proceso penal para poder determinar la culpabilidad del presunto responsable y después evidenciar cuáles de esos bienes que utilizó o que fue producto de su conducta ilícita son propiedad de él, ¿sí? Para que esos bienes son los que después van a sufrir la extinción de dominio para que pasen a formar parte del patrimonio del Estado, ¿sí? Artículo 43, Hernández García, por favor. Sí, artículo 43. La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. En este último caso, el juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas cautelares
que se hayan impuesto y la persona a la que se hará la devolución de los mismos. Conforme al artículo 49 de esta ley, el juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes materia de controversia. Es decir, que precisamente lo que yo decía anteriormente, no el hecho de que tú hayas asegurado implique que todos los bienes sean precisamente de quien cometió el delito, ¿sí? Sino que habría que demostrarse cuáles sí pertenecen, cuáles no, y con base en eso el juez debe pronunciarse para poder determinar que estos bienes tú los robaste, entonces pues tienen que devolverse al propietario a quien se los quitaste. Pero los que son tuyos, los que sí se demuestre que son propiedad del culpable, eso sí deberán proceder la extinción de dominio y pasará a ser propiedad de quién, del Estado. Ok, artículo 44, compañero Hernández García, por favor. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. Bueno, aquí se está mencionando que el hecho, obviamente, que hablamos de esa privación que en ese proceso penal habla, si tú resultas culpable, pues automáticamente veremos qué bienes son los que pertenecen y los que no te pertenecen. Pero en el caso de que en el proceso penal no se haya establecido su responsabilidad o la no aplicación de la pena del decomiso, no vas a determinar si legítimamente el bien le pertenece o no a quién, a esta persona. Es decir, una cosa es la responsabilidad que tenga o la no responsabilidad que esta persona no se le haya probado en el proceso penal, y otra cosa muy diferente es si los bienes legítimamente le pertenecen o no. Son dos cosas completamente distintas. Artículo 48, compañero Hernández García. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno federal o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso con carácter de cosa juzgada. Esto implica que automáticamente que para que la acción de extinción de dominio se dé sobre los bienes que han sido asegurados en un principio por el gobierno federal, precisamente implicará que puede o no emitirse al final el decomiso, ¿verdad? Con carácter obviamente de cosa juzgada. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro porque en muchas ocasiones pensamos, ok, ya el bien, ¿verdad? Se decretó la extinción de dominio, pero si no se decreta la extinción de dominio, automáticamente estos bienes que fueron asegurados se devolverán y automáticamente no procederá el decomiso de los mismos. Por último, el artículo 70, compañero Hernández García. Por favor. Poquito, profesora? Sí, ¿ya? ¿Ahí? ¿O lo bajo o lo subo? A ver, ahí. Ahí. Ok, perfecto. Artículo 70. En caso de que el juez resuelva devolver los bienes a su titular por declarar improcedente esa acción de extinción de dominio, se comunicará al Estado extranjero la resolución respectiva, sin perjuicio de que los bienes puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio por otras causas, o bien de decomiso, en virtud de algún procedimiento penal en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, ¿por qué se debe comunicar al Estado extranjero? Porque recuerden que de alguna manera, pues hay tratados internacionales en los cuales hemos visto que en muchas ocasiones los delincuentes, pues no solamente delinquen en un solo país, varios países, y en muchas ocasiones los delitos están de alguna manera coordinados porque se cometen en varios territorios, tanto el nacional como extranjero. Entonces, si esta persona que resulta obviamente digamos, culpable o se le absuelve, se le tiene que dar vista al Estado extranjero para que si él considera que hay otras pruebas que pueden ofrecerse para determinar la culpabilidad de esta persona, pues entonces que la ofrezca. O de lo contrario, pida precisamente que esta persona que fue juzgada de acuerdo con las leyes mexicanas pueda ser extraditado a ese país para ser juzgado de acuerdo con las leyes del país extranjero. Ese sería, en pocas palabras, aquí estamos viendo la figura
de la extinción de dominio. Entonces podemos decir que la extinción de dominio y el decomiso se complementan. ¿Por qué? Porque finalmente el decomiso es el aseguramiento, por un lado, y por otro lado, que el bien pasa a ser propiedad del Estado. Pero para que sea propiedad del Estado, se tiene que extinguir el dominio que tiene, o sea, la propiedad que tiene la persona sobre esos bienes, siempre y cuando esos bienes hayan sido propiedad de la persona que resultó culpable. Por otro lado, tenemos la quinta legislación, que es la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por favor, ¿quién quiere leerla? Yo, profesora. ¿Quién es? César. César, adelante. Artículo 14. Además de las penas señaladas en los artículos precedentes, se aplicará la pena de decomiso de todos los utensilios y objetos del juego y de todos los bienes o dinero que constituyan el interés del mismo. Podrán decretarse, además, la disolución del negocio o sociedad bajo cuyos auspicios se haya cometido el delito. Sí, porque para empezar, todas estas casas de juegos y sorteos, para que se puedan constituir como tales, requieren el permiso realizado ante Gobernación. Es la Secretaría de Gobernación la autoridad administrativa encargada precisamente de emitir el permiso para el establecimiento de este tipo de casas de juego y sorteo. Entonces, para empezar, hay casas de juego que son de manera clandestina. Y si a eso agregamos que ahí dentro de estos juegos y sorteos hay circunstancias de delitos, pues lógicamente que la Ley Federal de Juegos y Sorteos está estableciendo que procederá precisamente decomisar, asegurar estos utensilios, todos esos objetos de juegos, bienes, dinero que constituyan precisamente la comisión del delito. Y si aparte de eso la sociedad no está dada de alta con el permiso ante Gobernación, pues peor tantito. Esto conjuga totalmente una situación de que se autoriza el decomiso de todos los utensilios de esas casas de juego. Luego nos vamos con la ley sexta, que es la de equilibrio ecológico y protección al ambiente. ¿Quién la quiere hacer favor de leer? Yo, maestra. Adelante. ¿Quién es yo, maestra? Arias Espinosa. Adelante, Arias. Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionados administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones. Fracción cuarta. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley. Esto es muy importante porque si ustedes se están fijando, la figura del decomiso se aplica en diferentes campos, en diferentes situaciones. Y aquí encontramos que en materia ecológica, ¿qué protege la ley ecológica? Pues finalmente todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, flora, fauna, ¿verdad? Silvestre, incluso acuática, porque finalmente todas estas de alguna manera repercuten en nuestra naturaleza y obviamente en la vida del hombre. Entonces aquí está señalando, si ese ejemplar, ¿verdad? De ese animal, flora, ¿verdad? En este caso, fauna marina o terrestre, está en periodo de extinción, obviamente la autoridad tendrá que decomisar esos ejemplares, obviamente para impedir su comercialización. Y eso también sucede en la cuestión de recursos forestales, la tala de árboles, que automáticamente vemos que se da de manera clandestina y que está terminando con esos pequeños pulmones que tenemos dentro del territorio nacional y que están impactando en la vida, ¿verdad?, del hombre. Y entonces aquí encontramos por qué interviene la ley de equilibrio ecológico y habla precisamente dentro de las sanciones del decomiso, ¿sí? Es importante que la Secretaría de la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la encargada, obviamente, de supervisar. Por eso hay una Procuraduría de Protección al Ambiente que tiene que estar supervisando, vigilando, resguardando
todos estos recursos naturales y que en el momento que encuentre esta situación, pues tendrá que proceder automáticamente con la Fiscalía General de la República para poder decomisar todos estos productos que tengan que ver en materia ecológica y de protección al ambiente. Luego, por último, tenemos la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. ¿Quién la lee? Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? Luis Christopher Ayala. Christopher Ayala. Ok, adelante. Título primero, disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino por parte de la SAE de los bienes siguientes. Fracción primera, los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. Ok, es importante ver, jóvenes, aquí algo que a veces obviamente se nos escapa, ¿no? Que viene a ser precisamente el hecho de que hay una ley en particular que sí habla del decomiso, ¿verdad? Y es importante porque esta ley tiene como finalidad, ya lo está señalando aquí, regular la administración y todos aquellos bienes que el Estado asegure y decomise, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente esto es básico por parte del Estado, decomisar todos aquellos bienes que no solamente provengan de una violación a leyes administrativas, sino también a leyes de carácter penal. Pero también es importante entender que para que yo, Estado, pueda afectarlo o pueda afectar estos bienes, es necesario que yo tenga precisamente esas facultades y que pueda demostrarse que esos bienes obviamente están constituyendo una infracción o un delito. El SAE es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Ese es el SAE. Así para que ustedes le pongan ahí, porque si no, luego muchas veces me dicen, pues sí, ahí están las siglas, maestra, pero yo no sé a qué se refiere. El semestre pasado vimos ejemplos de organismos desconcentrados y descentralizados, y dentro de los cuales el SAE es organismo descentralizado propio porque tiene personalidad propia y toma decisiones sin consultar, obviamente, al Estado federal. Sin embargo, sí coadyuva, obviamente, aunque tenga esa autonomía, sí coadyuva a las acciones del Estado federal, porque precisamente el servicio es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, para que lo pongan, por favor, los que están obviamente anotando en sus apuntes. Entonces, el SAE que coadyuva precisamente a que se pueda dar esa buena administración, a que no te lo vayas a llevar tu autoridad en el momento que estés asegurando el bien, te lo hagas tuyo y automáticamente así como que se perdió y no sucedió nada. No, el SAE tiene que tener personal capacitado para poder estar en esos operativos que realice la Fiscalía en el aseguramiento de esos bienes. ¿Por qué? Porque le toca administrar esos bienes y posteriormente saber a qué destino se van a dar. Si después del proceso penal pasan a ser propiedad del Estado, a ver, Estado, demuéstrame el destino que le vas a dar a estos bienes que ya pasaron a ser propiedad tuya. Esto es muy importante. Estas 7 leyes son las que regulan de manera un poco más específica el decomiso en México. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, compañeros? Preguntas. Por favor, escucho. Escucho. Sí, maestra. A ver, Luis Ariel, adelante, Luis. Bueno, entonces podríamos como plantear una definición de decomiso y poder decir que es un aseguramiento temporal. Temporal entiendo que porque va a llevar un procedimiento para que se adjudique de plano el Estado, ¿no? Sí, pero podríamos decir que el decomiso tiene varias etapas, Daniel, Luis Daniel. ¿Por qué digo tiene varias etapas? Tiene varias etapas, Luis Daniel, porque en la primera etapa del decomiso es un aseguramiento, pero una vez que la autoridad administrativa asegura, tiene que esperar
a que se inicie, transcurra y termine el proceso penal, para que después del proceso penal la autoridad judicial determine primero la culpabilidad de la persona, ¿sí? Y número 2, pueda probar qué bienes que fueron producto de ese ilícito realmente le pertenecen, acredite su propiedad. ¿Por qué? Porque los bienes que van a ser decomisados, Luis, van a ser únicamente los que son propiedad de quién, del culpable, porque ya pasó su situación jurídica de presunto responsable a culpable. Entonces, cuando ya es calificado, determinado por el juez en materia penal como culpable, ahora vamos a ver la situación jurídica que guardan los bienes con los cuales tú realizaste ese ilícito o fueron producto de ese ilícito. Si tú adquiriste dinero, si tú adquiriste joyas, si tú llegaste a robar casas, etcétera, pues habría que demostrar si todos estos bienes te pertenecen. Entonces, si los bienes que le pertenecen a esa persona que ya es calificada como culpable, entonces automáticamente, Luis Daniel, en ese momento podemos decir que esos bienes pasan de ser asegurados a la extinción de dominio, y al extinguirse el dominio de propiedad del culpable, van a pasar a formar parte propiedad de quién, del Estado. Entonces podemos decir que el decomiso tiene esas dos grandes etapas. Primero, el aseguramiento. Y después del aseguramiento, proceso penal, que ya no le corresponde a la autoridad administrativa. Ahí tiene que depender del Poder Judicial, tiene que esperar. Por eso se aseguran, ¿sí? Y después del proceso penal, entonces sí, demostrar qué bienes son propiedad del culpable, y sobre esos hay la extinción de dominio, y al extinguirse el dominio, pasan a ser propiedad de quién, del Estado. Ahí se configura el decomiso, aseguramiento, y cuando se termina el proceso penal, viene obviamente la extinción de dominio de esos bienes que son propiedad del culpable, para que pasen a ser propiedad de quién, del Estado. Así lo podría definir al decomiso, Luis Daniel. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Entonces, es importante eso, por eso que en muchas ocasiones se habla de la figura del decomiso como un procedimiento administrativo, unilateral, sancionatorio, por medio del cual hay un aseguramiento, y después del proceso penal hay la extinción del dominio para que los bienes pasen a ser propiedad del Estado. Y por eso vimos hace un momento que este SAE, ¿sí?, es un organismo descentralizado que coadyuva para que se administren correctamente esos bienes, y para que no, si están asegurados, pues no se vayan a vender, no se vayan a desaparecer, ¿sí? Porque qué tal si a partir o a raíz del proceso penal resulta que, aparte de que se considera o se califica a la persona como se le absuelve porque no fue responsable, habría que ver si los bienes que utilizó, aun cuando no se haya considerado culpable, qué bienes le pertenecen y qué bienes no le pertenecen. Por eso es muy importante que en el decomiso, Luis Daniel, haya estas dos etapas. Por un lado, precisamente el aseguramiento, y por otro lado, como ya lo comenté, la extinción de dominio. Siempre y cuando esta extinción de dominio va a depender del proceso penal que se haya seguido ¿sí? ¿Ok? Compañero Sí, Luis. muchas gracias. De nada. Ok, vámonos obviamente a nuestro cuadro comparativo, legislación aplicable. Vamos con las características del decomiso. ¿Quién quiere leer las características del decomiso? Por favor. Adelante. A ver, si no, yo voy nombrando gente. A mí me encanta nombrar gente, porque cuando veo que no me contestan, yo digo, están durmiendo mis alumnos. A ver, vamos con Alvirde Olmos Alexis. Alvirde ¿no está? Adelante, Alvirde, por favor, características del decomiso. Adelante. Número 1. Es la sanción conforme a derecho. Es la sanción que conforme a derecho impone el Estado en particular.
Es la sanción que conforme a derecho se impone o impone el Estado a un particular. 2. Consiste en privarlo, ipso iure, es decir, de pleno derecho, sin indemnización. Ay, Alexis está durmiendo, despiértese. Casi no se ve, casi no A alcanza a ver, ver. dígame, al compañero que no habla, pues echamos. Ok, a ver, adelante. ¿Ahí ya lo ve? ¿Ahí sí ya se ve? ¿Sí o no? ¿O Sí. está en un celular? No, sí, es que estoy desde mi celular, pero sí, sí Ah, alcanza a bueno, ver. pero ya se ve. Ok, a ver, 3. Desde la propiedad de los bienes, muebles, inmuebles, que éste utilizó como instrumento, o que tuvo como resultado de haber cometido un hecho ilícito. 4. Y la adquisición por el mismo Estado de la propiedad y de esos bienes que para destinarlos ya a su servicio, ya a otro fin que considere conveniente. Ok. 5. Es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte de los bienes de una persona, por razones de intereses. De interés. Seguridad, moralidad o salud Ay, no. pública. Chico, Alexis, sí, ríase. Le Perdón, voy a dar un perdón. coscorrón simbólico. 6. 6. Decomiso. Decomiso el fiscal. Porque señala que el tráfico de cosas o géneros con A ver, infracción. Alexis, me parece que lo voy a devolver a la primaria. Es que no Pues alcanza a sí, ver el libro, perdón. niño hermoso, decomiso. Hay un decomiso en materia fiscal que ya vimos en la revisión de las leyes, porque se señala que el tráfico de mercancías, cosas, etcétera, que infracciones en ley, que obviamente están encuadradas como infracciones en las leyes administrativas, porque no hay un pago debido precisamente por comercializar esa mercancía. Por lo tanto, obviamente la ley menciona que hay un decomiso de esa mercancía porque no se ha hecho los pagos correspondientes. Pero también hay un decomiso en materia penal cuando se habla de aquellos instrumentos que fueron el medio o el resultado de ese delito. Por eso es importante que las características son: aquí el Estado, el decomiso lo utiliza Luis Daniel como una sanción, diferente a la expropiación, que no es utilizada como una sanción, es utilizada cuando se presenta a causar una causa de utilidad pública. Y aquí el Estado utiliza el decomiso como un procedimiento para sancionar a quien ha cometido una infracción o un ilícito delito. Por otro lado, es importante que una característica que diferencia al decomiso de la expropiación es que no hay indemnización. ¿Cómo te voy a premiar después de que no cumples tributos o cometes un delito? Todavía yo te voy a pagar. Tercero, ¿en qué coincide el decomiso con la expropiación? En que incide sobre bienes, muebles o inmuebles, ¿verdad? Por otro lado, estamos mencionando que aquí el Estado adquiere la propiedad después de extinguirse el dominio que tenía el culpable sobre los bienes, van a pasar a formar parte de quién, del Estado. ¿Para qué? Para que esto los destine a una situación de satisfacción de cualquier necesidad de carácter colectivo. Pero es importante también aclarar que hay ciertos bienes que por su naturaleza atentan contra el interés, la seguridad, la moralidad o la salud pública. Y en ese caso, estos bienes, ¿qué van a hacer? Ni modo que los va a vender. Te quito la droga para que yo la venda. No. Obviamente decomiso esta mercancía, pero como atenta, tengo que destruirla. Si yo te decomiso, en este caso, algunos tipos de videos pornográficos, también debo de destruirlos. Entonces es importante esto porque hay algunos bienes que el Estado tiene la obligación de destruirlos y no puede quedárselos, y mucho menos poderlos destinar a un uso de carácter colectivo. Entonces, hablamos de dos tipos de decomiso. En materia fiscal, cuando se está traficando mercancía sin pagarse el tributo por comercializarlo, y en materia penal, cuando se trata de la comisión de un delito. Aquí estamos viendo que en materia aduanera es importante
que la sentencia sea condenatoria. Y si es condenatoria, se procede a decomisarlo. El aseguramiento hace que se extinga el dominio sobre esos bienes y automáticamente pasan a ser propiedad ¿de quién? De la autoridad administrativa. Si es absolutoria, pues ya no se puede hacer el decomiso. Ahora bien, algunos ejemplos de infracciones tributarias sancionadas por el decomiso. No obtener el comprador los comprobantes de pago sobre compras efectuadas. Si tu comprador tienes esa mercancía, tienes que tener las facturas, ¿verdad? Debidamente facturado para que puedas demostrar que tienes la legítima propiedad sobre la mercancía, ¿sí? Y también es importante que todos aquellos lugares, vehículos, bodegas, etcétera, donde está ese producto almacenado, pues también puedas demostrar que tienes tú en un momento dado o la propiedad o el arrendamiento y qué tipo de uso le estás dando. Por eso es importante que si tú tienes la posesión de los bienes, pero no tienes el comprobante de pago, esto haría que la autoridad administrativa pudiera decomisar esos bienes. Por eso hay una situación obviamente clandestina, ¿verdad? O sobre todo cuando a veces las personas lo que hacen es elaborar ciertas notas, ¿verdad? De remisión o facturas falsas. Y en este caso, pues lo detecta automáticamente la autoridad fiscal. Entonces, cuando no hay ese comprobante de pago, automáticamente hay el aseguramiento y después del proceso penal, obviamente, la extinción de dominio para que se pase la propiedad a ser del Estado. Aquí vemos mercancías que son de carácter ilícito y en este caso atentan contra la salud, pues ahí estaríamos hablando de la destrucción de este tipo de bienes. ¿Sí? Vehículos, dinero, ¿verdad? Productos de otro tipo, si el Estado considera que sí son, en este caso, benéficos para destinarlos a un fin colectivo, pues tendría que demostrarlo. Por eso el SAE establece que administra, ¿verdad?, el destino de estos bienes, que es un organismo de tipo descentralizado que coadyuva a las facultades o más bien a las obligaciones que tiene el gobierno federal, tratándose obviamente de, en este caso, de la figura del decomiso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunto, compañeros. Preguntas, por favor, seguro. Me voy a quedar hasta aquí. Me dice Luis Daniel mañana que terminamos de ver y subo ¿cómo se llama? El archivo que tiene que ver con la legislación aplicable en materia de decomiso. Se lo subo en el transcurso del día para que lo tengan como complemento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Compañeros del grupo 2610. No, Bien. Ok, pero quiero un grupo participativo, no nada más que me estén escuchando, participativo, ¿ok? Porque por ahí ya se fijaron que una persona luego le costaba trabajo leer, eso implica que estaba todavía durmiendo. Ok, tranquilos y nos vemos. Recuerden que pasado mañana es la hora del examen. Espero que estén estudiando y que todo el mundo saque 10. Así que los veo mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, Luis Daniel. Hasta mañana.